Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que nos vayan a ver. Eh, un gusto estar con ustedes en este día, eh, trayendo un nuevo episodio, un nuevo estudio sobre lo que siempre estamos divulgando en este canal de Ciencias Bíblicas Verdad de Vida, que es el estudio de la Biblia desde un contexto histórico crítico, desde un contexto geográfico, y bien, tratando de hacer un trabajo lo más académicamente posible, recordando pues que nosotros no pertenecemos a ningún movimiento académico, pero tratamos de hacer esta labor de la forma académica eh, mejor posible, tratando de llevar a ustedes o de compartir con ustedes la información que estamos investigando siempre y presentándola también. Eh, Antes que todo, pues, agradecer a cada uno de los suscriptores que siempre se están conectando a cada uno de los programas, a cada uno de los videos que estamos presentando, que siempre están dando me gusta y están comentando. Muchas gracias, y para los que por primera vez están entrando a este canal y a este video, pues invitarlos a que se puedan unir, que le den suscribirse al botón de suscripción, que activen la campanilla para las notificaciones, para que cada vez que estamos subiendo un video, pues YouTube le notifique. Y si el programa que vamos a presentar, el tema que vamos a presentar, le agrada la información que vamos a mostrar, pues también que nos puedan ayudar con su me gusta, y si desean dejarnos un comentario también sobre el tema, pues estaremos contestando también. Bien, hoy vamos a hablar de un tema bastante, digamos que un poco polémico, dependiendo del punto de vista de quien vea este programa. No es de mucho conocimiento para algunos grupos religiosos hablar de un movimiento que en el siglo I era muy común, sobre todo en todo lo que tiene que ver Judea, Galilea, Samaria, un grupo que fue conocido en su tiempo como los nazarenos, y que en algún momento de la historia también pues vemos que este movimiento de los nazarenos más adelante también empezaron a llamarlos como cristianos. Hoy queremos presentar un contexto histórico, crítico de este movimiento, y el estudio que vamos a presentar o el trabajo de investigación que les vamos a presentar consta de dos partes. Hoy vamos a presentar la primera parte y hablar específicamente de este movimiento de los nazarenos, que en algún momento ya lo he presentado en transmisiones o en videoconferencias dentro de la congregación de Escuela de Torá, pero hoy vamos a hacerlo por este medio, ¿no? Por este canal, por primera vez hablando de este tema de los nazarenos. Voy a presentar en este momento la carátula del tema para dar inicio a este programa. El tema que vamos a presentar consta de dos partes. Hoy vamos a dar la primera parte, y este tema es los nazarenos y las diferentes herejías en los primeros siglos. Entonces, como ya mencioné, en esta primera parte vamos a hablar específicamente de los nazarenos. ¿Quiénes son? Eh, ¿Quiénes mencionaron por primera vez a estos nazarenos? ¿Quiénes dejaron registros históricos sobre los nazarenos? Y vamos a ver algunos comentarios también críticos sobre este tema, ¿no? Entonces vamos a dar inicio en este caso, a la primera parte de este tema, que se llama los nazarenos. Y yo le he puesto, como ustedes pueden ver ahí en la carátula, una historia mal contada. ¿Por qué? Porque se divulga de alguna manera que desde los primeros siglos o del siglo I, el movimiento que nace con el Mesías, con Yeshua, los cristianos, o en el cristianismo también conocido como Jesús, este personaje, este hombre, es conocido dentro de Judea, Samaria, Galilea, como Jesús
el Nazareno o de Nazaret, porque este nombre, Nazareno, es como un apodo que se le puso porque venía de Nazaret. Entonces, el movimiento de ahí en adelante fue conocido así, como los nazarenos, como los del camino. Y bueno, algo que vamos a tocar en este tema, ¿no? Entonces, como ustedes vieron en la carátula, yo puse una historia mal contada, es porque en algunos círculos académicos, siempre cuando hablan el tema sobre Yeshua, sobre el Mesías y los apóstoles, siempre lo hablan desde un contexto cristiano, o sea, siempre llaman como el movimiento cristiano. Algunos hacen una división y creen que el movimiento cristiano es fundado por Pablo, pero yo quiero llevarles a ustedes a que entendamos algo, ¿no? Que el nombre que se le dio a este movimiento, al movimiento de Yeshua y de los apóstoles, fue un nombre que era muy conocido, sobre todo en Judea, Samaria y Galilea, que son los lugares donde más se concentró el ministerio de ellos. Y este movimiento, conocido como los nazarenos, no fue un movimiento que, como hoy en día lo analizan, ¿no? Como el movimiento cristiano, la religión cristiana que nace de Jesús y de los apóstoles. Entonces, por eso le he puesto una historia mal contada y vamos a entrar en contexto, ya, vamos a entrar en contexto de este tema para que ustedes puedan ir comprendiendo por qué le he puesto una historia mal contada. Y vamos a hablar específicamente el contexto histórico de los nazarenos. Primero que todo, para nosotros poder entender este tema, debemos acudir a la literatura que podríamos nosotros tener. Principalmente, tomamos en este caso la Biblia, ¿no? Usted puede abrir su Biblia, sea la traducción que tenga, creo que todos dicen lo mismo cuando nosotros vamos a Hechos 24:5. Y en Hechos 24:5, cuando se le está haciendo el juicio a Pablo, dice lo siguiente: porque hemos hallado a este hombre una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. En Hechos 24:5, por primera vez nosotros vemos esta palabra, ¿no? Esta palabra en específico frente a un juicio que se le está haciendo a Pablo, y no lo dicen, no lo llaman que es el promotor, el cabecilla de la secta de los cristianos, sino que dice específicamente la traducción en el griego, dice nazarenos. Entonces, tomando en cuenta este dato bíblico, vamos a ir avanzando. Ahora vamos a acudir, para nosotros tener una idea, vamos a acudir a las diferentes literaturas, vamos a acudir a la literatura judía y a la literatura, llamémosles cristiana, o las evidencias patrísticas de los padres de la iglesia, para saber qué ellos dicen acerca de este movimiento de los nazarenos. Bien, primero que todo vamos a hablar sobre esta literatura o estas oraciones llamada Birkat Haminin. ¿Qué es esto? No, Birkat Haminin. Dice, es una bendición sobre los herejes. Es una maldición sobre los herejes que forma parte de la liturgia rabínica judía. O sea, dentro de ciertas oraciones que se hacían en las sinagogas en el siglo I, existía una bendición sobre los herejes. Entonces, esto estaba dentro de la liturgia rabínica, ¿no? Es la duodécima de una serie de 18 bendiciones que constituyen el núcleo del servicio de oración en la oración de pies diaria reglamentaria de los judíos religiosos. Y en contexto, ¿no? Lo que esta bendición dice acerca de los nazarenos es lo siguiente, lo que vamos a leer en este momento. Dice, para los apóstatas que no haya esperanza. Esto es la liturgia, ¿no? Esta oración que hacían en las sinagogas, ¿no? Para los apóstatas que no haya esperanza y desarraiguen el reino de la arrogancia rápidamente y en nuestros días.
y aquí dice específicamente, ¿no? Que los nazarenos y los sectarios, que en hebreo serían minim, perezcan como en un momento, que sean borrados del libro de la vida y no se escriban juntamente con los justos. Alabado sea, oh Señor, que sometes a los soberbios. Entonces, dentro de esta oración, en la liturgia judía, en algún momento en el siglo I, se crea o se añade a esta liturgia esta oración que sería una maldición sobre los herejes, ¿no? ¿Qué ocasionó esto? Ocasionó que muchos de los que formaban parte del movimiento de los nazarenos, en este caso, pues el movimiento que estaba siendo liderado por los apóstoles, en algún momento, pues ellos decidieran no entrar más a las sinagogas. ¿Por qué? Porque ellos iban a escuchar en la sinagoga, en la liturgia, esta oración donde específicamente iban a hablar sobre ellos, ¿no? Una maldición sobre lo que según el judío religioso pues llamaba los minim, los sectarios o los nazarenos, ¿no? Entonces, cuando usted va al contexto, ¿no? de cómo era el pensamiento judío del siglo I, usted va a entender claramente por qué es que ellos llamaban al movimiento de los nazarenos como sectarios o como herejes. Y en este caso, pues en hebreo, que sería la palabra minim. Entonces, estamos viendo, ¿no? Este contexto histórico según la literatura judía. Ahora vamos en este momento a acudir a las evidencias patrísticas, ¿no? A las evidencias de los padres de la iglesia, de lo que ellos dejaron registrado acerca de este movimiento conocido como los nazarenos, ¿no? En este momento vamos hacia allá y vamos a ver qué nos dicen los padres de la iglesia. Bien, en este momento vamos a hablar sobre esta evidencia que nos deja por escrito este personaje muy conocido en el siglo II, llamado Quinto Séptimo Florente Tertuliano, ¿no? O como más conocido como Tertuliano. En su obra Adversus Marción 4.8, esta obra, que es una obra pues que habla en contra de la doctrina marcionista, que es parte de las herejías entre el siglo I y siglo II, dentro de esta obra él escribe lo siguiente: y los judíos llaman a los cristianos nazarenos porque reconocen a Cristo como hombre nacido en Nazaret. Esto nos deja registrado, en este caso, Tertuliano, ¿no? Tertuliano en el siglo II. Vamos a continuar y ver qué otras evidencias tenemos. Ahora hablemos de este personaje de Eusebio de Cesarea, también del siglo III al siglo IV. Un personaje que pues deja registrada una gran historia, lo que una de las obras más grandes de él se llama Historia Eclesiástica, y él habla sobre todo el comienzo, ¿no? Lo que se conoce como la iglesia, ¿no? Todo el comienzo. En alguna de sus obras también menciona una lista de papas o obispos, y bueno, un gran personaje que deja bastante detallada la historia sobre estos movimientos, y en este caso sobre el movimiento de los nazarenos en Historia Eclesiástica, en el libro 27, él deja registrado lo siguiente, perdón. Dice: los nazarenos son judíos que honran a Cristo como un hombre justo y usan el llamado evangelio según los hebreos. Esto hablando de este movimiento de los nazarenos, que también en algún momento se cree que este movimiento de los nazarenos tiene que ver con un movimiento también muy conocido en el siglo I, siglo II, como los ebionitas, que en su momento también vamos a hablar, ¿no? Sobre los ebionitas. Entonces estamos viendo hasta el momento dos registros históricos que nos dejan en este caso los padres de la iglesia, Tertuliano y Eusebio de Cesarea, ¿no? Uno de los padres de la iglesia más conocidos
sobre todo pues dentro de lo que se conoce como la literatura cristiana. Bien, ahora avancemos al siguiente personaje. Este también es uno de los personajes que deja por escrito en su obra, Panarión, deja escrito un sinnúmero de herejías o movimientos heréticos como ellos lo han planteado. Y entre ellos, entre esos movimientos heréticos, Epifanio de Salamina, estamos hablando en este momento de Epifanio de Salamina, también deja este registro de quiénes eran los nazarenos. Y vamos a leer específicamente lo que dice en Panarión 29, este personaje del siglo IV. Dice, pero estos sectarios no se llaman a sí mismos cristianos, sino nazarenos. Sin embargo, no son simplemente judíos completos. No solo usan el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo, como hacen los judíos. Porque ellos no repudian toda la legislación, en este caso la ley, la ley de Moisés, que es como se conoce, o la Torá. Porque ellos no repudian toda la legislación, los profetas y los libros que los judíos y ellos mismos llaman los escritos, en este caso los salmos, proverbios, Job. Bien, dice, no tienen opiniones diferentes, sino que profesan todo de acuerdo con la doctrina de la ley y como los judíos, excepto que supuestamente son creyentes en Cristo. No están de acuerdo con los judíos debido a su creencia en Cristo. ¿Por qué? Porque los judíos religiosos, en este caso, eh, ellos pues no tomaban en cuenta a Yeshua, al Mesías, como el Mesías en este caso. Nunca creyeron en él que haya sido el Mesías. Entonces dice Epifanio, no están de acuerdo con los judíos debido a su creencia en el Mesías, pero no están de acuerdo con los cristianos porque todavía están encadenados, en este caso hablando de los nazarenos, porque todavía están encadenados por la ley, la circuncisión, el sábado y los demás. Entonces, estamos hablando de este registro histórico que Epifanio de Salamina deja en el siglo IV. En el siglo IV, donde ya el movimiento cristiano ya era conocido. Por eso es que habla, deja registrado, ¿no? Epifanio dice, estos no son judíos, a pesar de que muchas de sus acciones, muchas de las cosas que hacen son estas cosas que hacen los judíos también, pero tampoco son cristianos. ¿Por qué? Porque aunque creen en Cristo, como lo dice Epifanio, aunque creen en Cristo, aunque ellos toman en cuenta a Cristo como el Mesías eh, o a Jesús como el Mesías, ellos siguen atados a las leyes, ellos siguen atados al Shabbat, siguen atados a la circuncisión. Entonces, dice Epifanio, no podría dar un argumento en este caso, estoy parafraseando, no podría dar un argumento en específico qué son ellos, pero se hacen llamar a sí mismos nazarenos y no son ni judíos ni cristianos. Entonces, esto es un registro que deja en el siglo IV Epifanio de Salamina, cuando ya el movimiento cristiano ya estaba resurgiendo. Recordemos que ya como parte del Imperio Romano, en el siglo IV se instaura ya lo que se conoce como la religión católica. Y de esta religión católica, pues, es que ya nace como un fundamento ya el movimiento del cristianismo. Bien, ahora vamos al siguiente personaje. Vamos a hablar en este caso ahora sobre Jerónimo de Estridón. Para muchos, pues ya este es un personaje bastante conocido del siglo IV al siglo V. Jerónimo fue el encargado de hacer lo que hoy en día nosotros conocemos como la Vulgata Latina, por orden del Papa Damaso I. Entonces, este Jerónimo de Estridón también nos deja una evidencia acerca de los nazarenos. Vamos a ver qué dice en su obra contra los Pelagio 2 y en su obra contra los Pelagios 3. Ya.
Dice lo siguiente: los judíos nos llaman nazarenos porque creemos en Jesús de Nazaret. Y en contra los Pelagio 2 dice: los nazarenos aceptan a Cristo de tal manera que no rechazan la ley ni los profetas. De hecho, no difieren en nada de los judíos, excepto en su fe en Cristo. O sea, en este caso, para Jerónimo, este movimiento de los nazarenos tiene más de los judíos que de los mismos cristianos, ¿no? Se asemejan más a los judíos por todas sus prácticas, porque ellos, en este caso, pues guardan el Shabbat, se siguen circuncidando, leen hebreo, las liturgias sobre todo, ¿no? Entonces, dice Jerónimo, tiene más semejanza en este caso a los judíos, excepto que ellos creen en Cristo o en Yeshua, el Mesías. Bien, hasta aquí ya hemos visto, ¿no? Estas dos evidencias. En este caso, en la liturgia judía, vemos cómo se hace mención de los nazarenos, ¿no? Y que se los menciona como herejes. Y también vemos esta evidencia patrística sobre este movimiento, ¿no? Cómo ellos han registrado y han hablado acerca de este movimiento. En este caso hemos presentado 4 padres de la iglesia y en estas evidencias patrísticas todos hacen mención hacia este grupo llamado los nazarenos. Siglo II, siglo III, siglo IV, hasta el siglo V, en este caso Jerónimo de Estridón. Y ahora vamos a mencionar algunos comentarios críticos también acerca de este movimiento. Primero que todo vamos a ver uno de los pasajes de las menciones donde aparece por primera vez, en este caso, la palabra cristiano. Y vamos a ver este pasaje, ¿no? El pasaje que se encuentra en Hechos 11, 26. Bien, ahora sí ya cargó. Entonces vamos a leer lo que dice en Hechos 11. En este caso vamos a leer lo que dice desde el verso 25. Si tengo un poquito de problemas que no me carga bien la diapositiva. Pero bien, vamos a leer entonces en este caso el verso 26. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Hablando en este caso de Pablo y de Bernabé cuando estuvieron en Antioquía, ¿no? Dice: y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, aquí estamos viendo una evidencia bíblica de cuándo por primera vez nace este término cristiano. Y vemos que en el mismo libro, en la misma obra de Hechos de los Apóstoles, aparece por primera vez este término cristiano y vemos también en Hechos 24:5 que aparece también el término nazareno. Entonces vamos a continuar, ¿no? Vamos a ver, en este momento vamos a analizar este verso de Hechos 11, 26, según algunos comentarios críticos. Vamos a ver algunos comentarios críticos acerca de este verso, ¿no? De este verso 26 de Hechos 11, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya me cargó bien la diapositiva. Ustedes pueden leer lo que dice en el verso 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Shaul, en este caso a Pablo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y ahí en Antioquía se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos y se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero ¿qué dicen? Vamos a ver qué dicen los comentarios críticos acerca de este verso. Bien. Vamos a leer primero este comentario llamado Testamento Griego del Expositor. Vamos a leer lo siguiente, dice: ustedes pueden ver aquí, está en griego la palabra cristiano. Bien, dice, en el Nuevo Testamento los cristianos siempre se llamaban, en este caso pues,
siempre se llamaban como nazarenos. Uy, se me adelantó. Bien, siempre se llamaban como nazarenos o los del camino. Pero en ninguna ocasión cristianos. Mientras que los judíos no solo se negaron a reconocer que Jesús había cualquier reclamo de ser el Cristo, pero también llamó a sus seguidores cristianos. Estamos hablando, en este comentario dice, los judíos llamaron a los seguidores del Mesías como nazarenos. Dice seguidores de Nazareno. Ahí, entre paréntesis, ponen Hechos 24:5, que es lo que ya hemos examinado al inicio de este tema, ¿no? O habló de ellos como, y aquí yo les traje en la parte de abajo lo que está escrito ahí en griego, que dice que hareisis auten, que en este caso sería traducido como esta herejía o esta secta. Así los llamaban, los nazarenos, esta herejía o esta secta. Y pues bueno, ahí hay algunas referencias como está en Hechos 24, 28, 22 y Hechos 24, 14. Y dice lo siguiente, sobre el uso probablemente despectivo de la palabra en 1 de Pedro 4:16 y Hechos 26:28, como no inconsistente con las declaraciones anteriores. Dice, pero aunque es difícil encontrar un origen para el título entre los cristianos o entre los judíos, no hay dificultad en atribuirlo a la ingeniosa población de Antioquía, ya famosa por sus otorgamientos de apodo. Aunque tal vez no se deba excluir la posibilidad de que el nombre se haya originado entre el séquito oficial de habla latina delegado en Antioquía. Y entre paréntesis dice, aunque no hay evidencia alguna de que se convirtiera en una fecha temprana en un nombre oficial. O sea, no hay evidencia de que, por ejemplo, en el siglo I ya este nombre oficialmente así se conocía el movimiento de los nazarenos, ¿no? En este caso el movimiento de los apóstoles. Dice, pero no hay necesidad de suponer que el nombre fuera de origen romano. Y eso es importante que sepamos, ¿no? Aunque podemos conceder fácilmente que la terminación latina ianus era bastante común en ese periodo. En este caso, luego se le da esta terminación de que cristianos quiere decir que son los que siguen a Cristo, ¿no? Ahora vamos a leer el siguiente comentario de la Biblia de Cambridge, que dice lo siguiente, sobre el verso 26, dice, este largo periodo pasado con éxito en el primer campo donde había comenzado la predicación a los gentiles, explicaría el constante regreso a Antioquía después de cada viaje misionero del apóstol de los gentiles, en este caso hablando de Pablo. Había predicado en Damasco y en Jerusalén, pero siempre con su vida en mano. Dice, en Antioquía encontró por primera vez una iglesia tranquila con un amplio alcance para todo su fervor. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, en este caso hablando sobre el verso 26, ¿no? Es muy probable que los paganos le dieran este nombre en burla. Los discípulos de Jesús nunca se le dieron a sí mismos y como el uso de este nombre implicaría que quienes lo llevaran o quienes llevaban eran los seguidores del Mesías. El Cristo es seguro que los judíos no se lo darían. O sea, jamás los judíos iban a llamar a ellos como los cristianos, ¿no? Porque implicaría que estarían hablando del Mesías, en este caso de Yeshua, como el Cristo, ¿no? Cuando estos nuevos conversos gentiles se unieron a la iglesia, sí, la razón para un nuevo término distintivo es evidente. Cuando estos nuevos conversos gentiles se unieron a la iglesia de Antioquía, ninguno de los anteriores apelativos distintivos abarcaría a todo el cuerpo. Ya no eran todos nazarenos, galileos o judíos griegos. Y a los habitantes de Antioquía probablemente les parecían una mezcla extraña, por lo que no sería improbable que aplicaran a ellos una fórmula híbrida
como cristianos. Híbrida por lo siguiente, dice. Una palabra griega con terminación latina. El nombre probablemente es usado en burla por Agripa. Recordemos cuando Agripa está hablando con Pablo y en Hechos 26-28 dice, con poca persuasión me harías cristiano, ¿no? Y según este comentario dice que este nombre pues no era tomado como un distintivo de que ese movimiento ya era conocido como los cristianos, sino como un tema de burla. Bien. Entonces ya en estos dos comentarios hemos visto que claramente pues el movimiento era conocido como los nazarenos, al menos en lo que tiene que ver, en lo que abarca Judea, Samaria, Galilea, era conocido así, ¿no? Como los nazarenos. Vamos a leer el siguiente comentario desde el púlpito, que dice lo siguiente, perdón. Podemos estar seguros de que cristianos, es decir, seguidores del Mesías, no es un nombre que probablemente haya sido dado por los judíos. Tampoco hay evidencia de que haya sido dado en forma de burla. El conocido relato de Tácito, en este caso, pues el relato de Tácito dice, estos cristianos, ahí está escrito en latino, ¿no? Dice que estos cristianos eran los que se conocían así por el autor, ¿no? El autor que era Cristo, y que en el tiempo de Tiberio, Poncio Pilato, pues lo había juzgado. Dice lo siguiente, dice, Suidas dice que los que antes habían sido llamados nazarenos y galileos. Así era como se conocía el movimiento de Yeshua y de los apóstoles, nazarenos o galileos. En el reinado de Claudio César, cuando Eubodio había sido nombrado obispo de Antioquía por Pedro, cambiaron su nombre por el de cristianos. Parece referirse a la declaración de Malalas, una declaración de por ahí por el siglo, algunos dan una fecha entre el siglo VI al siglo IX, esta declaración llamada la Declaración de Malalas. Dice de que aquellos que antes habían sido llamados nazarenos y galileos recibieron el nombre de cristiano en el tiempo de Eubodius, quien sucedió a Pedro como obispo de Antioquía. Y ya vamos a hablar de este personaje también, ¿no? De Eubodius. A ver, vamos a leer el siguiente comentario, y este ya es el último comentario que vamos a leer, en este caso de este que se llama Estudio de Palabras de Vicent. Dice, fueron llamados cristianos, hablando sobre lo que dice el verso 26 de Hechos 11. La primera de estas dos palabras traducidas fueron llamados, significaba originalmente hacer negocio, tener tratos. De ahí en el curso de los negocios, dar audiencia, responder de dónde proviene su uso para denotar las respuestas de un oráculo, un consejero o advertencia. Es decir, que esta palabra utilizada como cristiano no era una palabra como que distintiva para distinguir a cierto movimiento, sino más bien era como una palabra para hacer negocio, un nombre para hacer negocio, un título, llamémoslo así, como para hacer negocio. Dice, más tarde adquiere el significado de llevar un nombre, ser llamado con la implicación de un nombre usado en las transacciones y el trato ordinario de los hombres. El nombre evidentemente no fue dado por los judíos de Antioquía y esto pues nos deja otra evidencia de que al menos lo que está relatando Hechos 11:26 en el tiempo de Pablo, si fue así, fue un nombre que tal vez fue usado solamente en Antioquía y probablemente de forma muy escasa. No hay ni siquiera evidencia de que digan que en Antioquía era muy conocido el movimiento de los nazarenos como cristianos, ¿no? Y en este caso dice, ni los judíos que vivían en Antioquía tampoco los llamaban así, ¿no? Dice, para quienes Cristo era la interpretación del Mesías y quienes no habrían otorgado ese nombre a aquellos quienes despreciaban como apóstatas.
Los judíos designaban a los cristianos como nazarenos, un término despectivo porque era un proverbio que nada bueno podía salir de Nazaret, según lo que dice Juan 1:47. El nombre probablemente no fue asumido por los discípulos mismos, porque tenían la costumbre de llamarse unos a otros creyentes, discípulos, santos, hermanos, los del camino. O sea, aquí dejamos de compartir pantalla. Según este comentario, pues dice claramente que ellos mismos no se hacían llamar a sí mismos nazarenos. Tal vez ya en algún momento fueron conocidos como nazarenos y así mismo ellos ya se llamaron como nazarenos, pero por lo menos lo que tiene que ver en el siglo I, al ser como que un nombre despectivo, no es que ellos a sí mismos se llamaban nazarenos, sino que más bien ellos se llamaban discípulos, se llamaban hermanos, santos, y un distintivo que sí lo podemos también ver en Hechos de los Apóstoles es que eran conocidos también como los del camino. ¿Ya? Y este es uno de los títulos que podríamos decir que era más aceptado entre ellos, ¿no? Los del camino. Perdón. Y aquí ya vamos a llegar al final. Vamos a compartir lo que en este caso se dice de Evodio, de este Evodio que según las fuentes de Eusebio de Cesarea, sobre los obispos, menciona que este sucedió a Pedro en lo que tiene que ver como obispo de Antioquía. Bien, dice lo siguiente. Evodio de Antioquía fue un obispo de mediados del siglo I. Aproximadamente pudo él haber tomado el obispado entre los años 53 al año 63. Según la lista episcopales más antiguas elaboradas por Sexto Julio Africano y Eusebio de Cesarea, habría sido el primer sucesor de Pedro en la congregación de Antioquía. Adicionalmente, el cronógrafo bizantino Juan Malalas le atribuye la invención del nombre cristiano. Este Juan Malalas es el que menciona que este personaje, Evodio de Antioquía, un personaje que en este caso era el obispo de Antioquía, Juan Malalas menciona que él fue el que le atribuye, o él atribuye a Evodio, de que él fue el que mencionó o tal vez llamó a la congregación de Antioquía en algún momento, pues los llamó como cristianos. Entonces, eso es la declaración de Juan Malalas que dice que Evodio fue el que dio en este caso el nombre de cristiano a la congregación de Antioquía. Y esto pues usted lo puede encontrar en Wikipedia. Entonces aquí hemos llegado al final de este primer episodio, llamémoslo así, o primera sesión de este tema que, como ya mencioné, pues estamos hablando de los nazarenos y las diferentes herejías o movimientos heréticos del siglo I y siglo II. Que dejamos claro aquí es que este movimiento, el movimiento de Jesús, el movimiento de Yeshua y de los apóstoles, en el siglo I, sobre todo en lo que tiene que ver con la región de Judea, Galilea, Samaria, era un movimiento que tal vez despectivamente se los llamaban como los nazarenos, pero que según los comentarios que hemos visto, estos comentarios críticos, asimismo ellos se hacían llamar o se llamaban como hermanos, santos, discípulos, o como deja registrado también en Hechos de los Apóstoles, los del camino. Sin embargo, sí es conocido hasta el siglo IV, según la evidencia de los padres de la iglesia, hasta el siglo V, eran conocidos este movimiento llamado los nazarenos como un movimiento que no era ni judío ni cristiano. Para el siglo V ya existía el cristianismo. Entonces, no se distinguían ellos a sí mismos como judíos o como cristianos, sino que eran conocidos como los nazarenos y ya en su momento, pues ya, según lo que dice Epifanio de Salamina, se hacen llamar, dice a sí mismo, nazareno. Entonces, este nombre cristiano que nosotros podemos ver que
que se menciona en Hechos 11:26, muy probablemente si este nombre surgió por primera vez en Antioquía, es muy probable que haya surgido ya tal vez como un distintivo para mencionar a la congregación de Antioquía y de ahí en adelante a los movimientos o a las escuelas de Pablo, de Shaul, tuvo que haber sido a partir del siglo II en adelante. Y digamos que pudo haber sido así. ¿Por qué? Porque no hay evidencias claras de que eran llamados a sí mismos como cristianos, que el movimiento ya era conocido como los cristianos, sino que siempre vemos que se los llaman como nazarenos. Sí hay algunas evidencias históricas, algunos autores históricos que hacen una mención sobre cristianos, pero porque es muy probable que como eran griegos, romanos, es así como ellos los podrían haber distinguido. Y es muy probable que lo que surge, según lo que dice Hechos 11:26, en Antioquía, es muy probable que más adelante pudo haber sido conocido, sobre todo en lo que tiene que ver fuera de Jerusalén, ¿ya? Porque los judíos, y asimismo los judíos que pudieron haber vivido en Antioquía mismo, no los iban a llamar como cristianos, sino que los llamaban a sí mismos como los nazarenos o como los herejes, ¿ya? O en este caso, como dice la literatura judía, los minim. Entonces, esta presentación, pues, la hemos hecho con la intención de que usted conozca a fondo, y digamos así, o pueda conocer parte de cómo nace esta palabra, ¿no? De cristianos y cómo surge, ¿no? Esta palabra cristiano de algo que originalmente eran conocidos como los nazarenos o los del camino. Y pues que más adelante, según la traducción que se da en Hechos 11:26, ya más adelante pues se hacen llamar a sí mismos como cristianos. Pero originalmente se los conocían como los nazarenos o como los del camino. Y luego también hay unas menciones donde se los confunden o se los asimila que son los mismos que se hacen llamar o los llaman como los ebionitas, que eso vamos a hablar en la siguiente entrega. Sin más que añadir, espero que esta información que le estamos transmitiendo sea del interés de usted, que lo que hayamos compartido haya sido pues algo que le vaya a permitir eh, tomar en cuenta para el crecimiento suyo, ¿no? El crecimiento en cuanto al conocimiento de las escrituras, el contexto histórico, el análisis crítico que hemos hecho y que pues que lo que hayamos compartido pues sea muy productivo, ¿no? Para usted, para cada uno de los suscriptores de este canal de Ciencias Bíblicas y para los que por primera vez pudieron haber entrado. No olvide dar me gusta al video si le gustó la información, de dejarnos un comentario. Y si no se ha suscrito, pues también le invitamos a que se suscriba y a que le dé a la campanilla para que YouTube le pueda notificar cuando nosotros ya estemos presentando un nuevo video o un nuevo programa. Muchas gracias y nos vemos en una próxima entrega.